telefónico a través de la pantalla de Canal 10, hoy al mediodía acá en América HD. Doctor, qué gusto saludarlo, buen mediodía para usted. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andan las cosas? Bueno, acá preocupados porque Tucumán tiene la modalidad de informar dos cortes, mediodía y tarde o noche. El corte del mediodía, la información extraoficial, no es oficial, está dando 966 casos, es decir, que estamos llegando prácticamente a los mismos números que se dieron allá en la primera ola fuerte que castigó a la provincia de Tucumán. Bueno, usted está en la provincia de Córdoba, donde también se han llegado a tener registro superior a los 4.000 casos. La provincia de Santa Fe también con mucha preocupación. Tucumán está dentro de las provincias con más alta ocupación de las camas, tanto en salas COVID como en las de cuidados intensivos. ¿Cómo estamos en esta realidad, doctor? El diagnóstico de situación actual es más preocupante que el del año pasado, porque no pudimos dominar el virus del año pasado, que es el virus madre para que la gente entienda, y ahora se han agregado variantes de ese virus que son muy contagiosas, 70% más, y más letales, un 30% más letales. Y ya están circulando, fundamentalmente las que más nos preocupan son la inglesa de Kent y la de Manaos. Hay otras que están dando vuelta, la de Wuhan, por ejemplo, la original, hay un porcentaje muy pequeño que sigue circulando, la andina, pero las que realmente preocupan son las dos que he mencionado en primer lugar. Y evidentemente tenemos muchos fallecimientos y hay provincias que están colapsadas. No vale la pena que yo nombre qué provincias, pero hay algunas vecinas que ya pidieron si por favor pueden mandar derivaciones por tierra y por avión sanitario. O sea que la situación es complicada, Omar. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos frente a una sociedad donde también acá lo tenemos que enlazar, ayornar con el tema cultural, porque se desmadró en la provincia de Tucumán en algunas localidades muy cercanas a la capital, que tuvimos casos en un día de 80 casos, en una población de ¿cuántos habitantes aproximadamente en Trancas, Ticucho, Ariel, que decíamos? La localidad de Ticucho, 1.300 habitantes. 1.300. Se dieron 80 casos en un día. ¿Y usted sabe cuál es la reflexión de los habitantes, de algunos habitantes de la zona, Hugo? Siguen manifestando que el virus no existe, que es un invento. Entonces ya entramos también pasando el límite de lo cultural, de lo educativo, es decir, que la gente diga que no existe cuando un familiar, un vecino, un amigo ha perdido la vida o está internado, las cadenas de oraciones que se multiplican en la provincia de Tucumán. Ya también estamos hablando de otro tema más preocupante aún, la falta de educación y el tema cultural. Absolutamente. Esta tragedia desnudó eso. Nosotros, por ejemplo, hay algunos jóvenes que le ponemos 3 renglones de algo impreso, supongamos con alguna normativa sanitaria, y no le interpretan. No sé si no saben leer o no interpretan qué quiere decir. O sea, nosotros, Omar, hemos sido en otros años, diríamos, el faro de Latinoamérica. Todos nos miraban con envidia, decían, qué maravilla Argentina, el índice cultural, el índice educativo. Hoy es un desastre. Mire, hay 9 millones de personas que no estudian ni trabajan, que viven anárquicamente, y a partir de esa falta de educación y empatía son capaces 20 personas de cortarte las vías del tren, solucionar o someter a un grupo superior a algo que no quieren, pisoteando los derechos. O sea, hay mire, es el grupo que nunca nos ayudó, o sea, cuidado con esto porque ese 35% de la población lo único que nos ha hecho ha sido daño. Ahora, lo curioso es que cuando están enfermos ellos o algún miembro de la familia, acuden presurosos y exigentes a pedir la mejor cama y los mejores profesores. Esa es la parte que no nos cierra, especialmente de los que tenemos que estar siempre atentos a la demanda. Bien, aparentemente será conocido algo, pero acá hay un televidente que bien lo presentamos, envió saludos de felicitaciones, dice, están hablando
con el mejor infectólogo de la República Argentina y viene de familia de médicos, nos dice el televidente, debe ser que lo conoce el doctor Pizzi. Claro, nos están viendo, está en línea la persona que mandó el mensaje desde el celular terminado en 843 y dice: lo felicito nuevamente, soy mitad tucumana y mitad cordobesa, familia de médicos. Están hablando con el mejor infectólogo de nuestro país, un grande, el doctor Pizzi. Se lo manda una coterránea, doctor, ¿eh? Esas son cosas que me emocionan. Nosotros estamos tan sensibles, estamos siempre con un cuadro emocional tan exacerbado. Yo escucho esas cosas, esas caricias, y tenga la plena seguridad que lo agradezco, me emociono mucho. O sea, no sé si se han dado cuenta, se han percatado que voy frenando la armonización de mis frases, pero es un momento muy difícil y yo agradezco esos abrazos afectuosos porque sé que hay gente en la sociedad que entiende esto. Doctor, la verdad, llora usted y se nos pianta un lagrimón. Así que nos tenemos que abrazar y darnos fuerza. Porque la verdad que es una situación complicada. A tal punto que cuento una situación personal, ¿no? No hace mucho tiempo nos cruzamos con una señora mayor y dice: ustedes todos los días nos meten miedo, este virus no existe, tenemos que salir. Señora, ¿cómo no va a existir? Si usted le transfiere esto a su hijo, a su nieto, el día de mañana ellos mismos le pueden traer el virus a su casa y usted es una de las personas que está expuesta. Y que ha pasado varios casos. Ha pasado, hay casos conocidos en Tucumán así. Bien, esto existe, esto no es invento. Esto existe, tienen que tomar conciencia, es un virus que existe. La única vacuna que tenemos... Sí, Hugo, perdón. De la disciplina, sí. Hoy la vacuna más importante que tenemos es la responsabilidad, el distanciamiento. Primero y principal, distanciamiento. Si uno está a 2, 3 metros de distancia, no nos vamos a contagiar. Si usamos el barbijo, no nos vamos a contagiar. Y si usamos las medidas básicas de lavado de manos con alcohol o con jabón, no nos vamos a contagiar. Un detalle, espero que sigamos invictos y acá viene la otra pregunta para el doctor Pizzi. En el equipo, Ariel Guerra y yo. Después todos los demás, los integrantes de los primeros, todos, ¿dónde hay madera? Más de 10, se contagiaron. Y doctor, sáquenos de una duda, ¿es mito o verdad? Anoche escuchaban a algunos profesionales diciendo: si no te contagiaste desde que se inició la pandemia, allá en marzo, que comenzó la cuarentena acá en la República Argentina, hasta hoy, ¿es real que ese cuerpo que no ha recibido el virus vaya produciendo anticuerpos sin haber recibido vacuna o es mito? Mire, yo le voy a explicar eso científicamente. En un barrio muy populoso, prácticamente ciudad de Sudáfrica, que se llama Soweto, había circulación de unos coronavirus y todos creían que por esos coronavirus del resfrío no había casos en Sudáfrica y había cierta, diríamos, inmunidad. Pero después Sudáfrica que prácticamente colapsó. O sea, la única realidad de que el puede defenderse cuando conoce y cuando tiene en su sistema inmune un ejército que se llama recuerdo inmunológico, que son los linfocitos T. Si está presente eso, porque ya lo conoce al virus o porque estuvo en contacto con el virus, puede suceder. Pero lo demás ha sido suerte, deben ser personas bendecidas, que evidentemente deben tener cuidado porque en cualquier momento con las nuevas cepas no es el mismo virus. Mire, le voy a dar un dato. Hoy en día, ¿qué circula en Argentina? Circula un 33% de la cepa inglesa, otro tanto de la cepa de Manaos, un poco menos de la cepa andina y 4,2 de la cepa de Wuhan, la de China original. 4,2. ¿Qué significa esto? Que realmente es como que estuviesen otros virus ahora. Por lo tanto, cualquiera que no tenga ni la vacuna ni tenga anticuerpos va a caer si realmente está desafiando la situación. Ahora, con la misma seguridad le digo que el que se cuida es muy difícil que le pase algo. Fundamentalmente la distancia, doctor. Es distancia, uso de barbijo. Nosotros desde el primer día, enero del año pasado, decíamos que esto era un virus que se aerolizaba.
que quedaba en el aire, que caía al suelo, a las 2 horas se suspendía por las leyes térmicas, lo mismo que habíamos aprendido en el 2009. Después la OMS fue cambiando, dijo no use barbijo, el virus es pesado, no es importante. Después de nuevo aparecieron use barbijo, el virus está en los aerosoles. Nosotros siempre dijimos lo mismo porque conocemos el tema, o sea, la situación es exactamente la misma de peligrosa, es más, me gustaría llevarlos de la mano a visitar una terapia, que es muy impactante. Hoy, sí, la terapia no es la del año pasado. El año pasado estaba el señor con exceso de peso, con COVID, la señora diabética descompensada con COVID, el señor hipertenso incoercible con COVID. Hoy entras y encontrás cuerpos atléticos con el respirador artificial puesto. ¿Qué quiere decir? Que está pegando en otro grupo etario. Y eso nos habían advertido los brasileños. Cuidado con los jóvenes. En San Pablo hay una estadística de muerte de chicos de 21 años, 19, 28. ¿No notaron ustedes que está bajando el índice de internación en Argentina? Antes era 70 y pico de años, ahora estamos alrededor de 48. Doctor, a eso quería llegar, sin alarmar, pero sí informar. La primera etapa daba a las personas mayores, ¿no? Veíamos lo que sucedía con la muerte de las personas mayores en los geriátricos de España, de Italia y de otras partes del mundo, también acá en la República Argentina, y fueron bajando las edades. ¿Están protegidos los niños o no? En general, en pediatría es muy poco lo que hemos visto. Llegó un momento que Argentina tuvo en todo el país 200 chicos con problemas. Los niños que murieron en su momento y que fueron inclusive visualizados por la prensa, eran niños que tenían gravísimos problemas. Había algunos que tenían, por ejemplo, protección judicial, había otros que tenían patologías previas, pero nunca un niño, diríamos, que tenga una estructura sólida en cuanto a su sistema inmune, ha padecido de una manera, diríamos, grave la situación. Es cierto de que los chicos hacen un cuadro multifocal inflamatorio muy curioso, que inclusive puede darse hasta después de darles el alta, pero en general es insignificante, o sea, comparado con los otros es insignificante, a tal punto que, como usted bien dice, Omar, primero pegó a las grandes edades, de ahí de que, por ejemplo, en Italia, en el Piemonte se acabó la memoria, porque no quedó ninguno que pueda contarnos quién construyó tal cosa, una historia familiar, o mostrarnos quién es el que está en la foto vieja. O sea, murieron todos. Pero ese grupo, ahora ese grupo está protegido con vacunas, y quedará alguno que por lo menos nos cuente algún detalle. Pero acá pegó fuerte en ese grupo, y ahora con la vacunación, lógicamente, y con las nuevas cepas que tocan más a los jóvenes, está cambiando todo, la internación, el tipo de enfermo. Pero hay que seguir cuidándose, ¿eh? Y tengan la seguridad, todos, sin excepción, que de esto salimos con disciplina y con vacunas. El que crea otra cosa, desde ya le digo que estas son cosas escritas. Si bien es cierto que en aquella época no existían las vacunas, pero en los aforismos de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, perfectamente decía, la disciplina, el indiferente y el indisciplinado es la víctima más certera de cualquier epidemia. Entonces, no tenemos otra salida que esa. Doctor, hoy un diario, justamente el diario de su provincia, el diario La Voz del Interior, se hacía eco de una noticia generada en Brasil de un nene que nació, un recién nacido, que nació, dicen, con anticuerpos. Entendían ellos que inmunizado, y lo atribuían a que su mamá había recibido poco antes del alumbramiento las 2 dosis ya de la vacuna que se está utilizando en Brasil. Pero aclaraban que el caso está en estudio, lo consideraban en principio el primer caso documentado de este tipo. ¿Esto es así? Sí, pero nosotros tenemos casos documentados, ¿eh? Le puedo asegurar, inclusive debo comentarles para toda la teleaudiencia, diríamos, embarazada o que está amamantando, el comité de expertos del Ministerio de Salud ya hace mucho tiempo que imprimió los recaudos y las características de las vacunaciones. Estas vacunas que nosotros tenemos son para embarazadas, se pueden utilizar las embarazadas, y antes teníamos la duda al principio, después se estudió bien y ya no hay ninguna duda,
que la mujer que está amamantando también puede ser vacunada. No sé si queda claro ese concepto. Clarito. Estas vacunas son útiles para las embarazadas, no tengan miedo, y si de pronto ya dieron a luz y están amamantando, lo mismo pueden vacunarse. Y es cierto eso de que le transmiten al producto de la concepción los anticuerpos. Presten atención a un detalle. Generalmente las embarazadas, a nosotros cuando nos están gestando, nos están transmitiendo todo el poder que tienen ellas de defensa. Por eso se habla de que cuando uno nace tiene una inmunidad pasiva que nos trasladó la madre, que nos dura prácticamente hasta los 12 meses. Bien. Doctor, lo último, porque sabemos que tiene muchos compromisos con distintos medios, pero dos preguntas muy precisas. ¿Comparte el hecho de que la única medida hoy ante la falta de vacunas, y por allí se dicen también los testeos masivos que se tendrían que dar, la medida es acertada de buscar la mayor cantidad o la menor cantidad de personas circulando? Ese por un lado. Y la otra es, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la experiencia de la vacunación antigripal. En el caso personal, traté de fortalecerme con contra el neumococo y la gripal, además de la Sputnik, me tocó por edad, la primera dosis, aún falta la segunda. Nos tendremos que acostumbrar también a vacunarnos todos los años contra el COVID, así como fue el tema de la vacuna antigripal, que hoy creo que estamos en trivalente. Sí, creo que va a ser la solución, porque no sé si recuerdan la epidemia del 2009, el H1N1. Sí, bueno, sí. Hoy cuando nos ponemos la vacuna antigripal tiene H1N1. Por lo tanto, es probable. Había dos posibilidades, Omar, porque es muy inteligente la pregunta. Había dos posibilidades. Sí. La posibilidad número uno es en la historia natural de la enfermedad, que el virus de pronto pegue el salto, haga meseta y desaparezca. Ha sucedido muchas veces, ¿eh? Pero acá da toda la sensación que va a quedar endémico como quedó el H1N1. Por lo tanto, eso es válido. Y la primera pregunta, si es tan amable, ¿me la repite? Decíamos si las medidas restrictivas son inteligentes en este tiempo por los casos que también se han desmadrado a nivel nacional. Absolutamente. Mire, usted tiene que cortar la circulación, no hay otra forma. Porque si la gente no entiende, o sea, Dinamarca entendió. Estamos por traer una vacuna israelí, estoy en contacto con los israelíes, con médicos, con periodistas y demás, y le pregunto, ¿cómo hicieron ustedes para frenar? $150 el que caminara sin barbijo. No tenía los $150, cárcel. Fiesta clandestina o negocio abierto sin autorización, $1.500. No tenía plata, cárcel. Hoy en día, si no fuera por los misiles, que es otro tema y otra cosa, ellos iban a los cines, salían a los bares, iban a bailar, no usaban barbijo. Lógicamente que hay formas, evidentemente, pero hay formas para determinadas sociedades. Los chinos, por ejemplo, ¿qué hicieron? En un mes, mano militar y liquidaron todo. Pero hay ejemplos para Taiwán mismo, la China nacionalista también hizo lo mismo. Y hay ejemplos que son muy cruentos, que Corea del Norte, por ejemplo, ahorca en plazas públicas al que no cumpla. Entonces, hay que sacar dentro de lo que es nuestro respeto por el ser humano, tenemos que sacar algún tipo de normativa donde le duela no cumplir y no ser empático con sus conciudadanos. Hay que ser más rígido con eso. No puede ser de que una pequeña porción del país nos haya tenido angustiado hasta ahora. Y les aclaro, cuando ustedes vean en la calle a alguien que no usa barbijo desafiante, hombre o mujer, piensen inmediatamente que ese o esa les está quitando parte de su vida y su libertad. Los tiene confinados y no sabemos por cuánto. Si va a ser un año más, 4 meses más, 5 meses más. Clarito, Hugo. Me parece que Hugo también... ¿Es abuelo usted, Hugo, ya? Sí. Tengo nietos. Bien, le voy a dar una caricia de algún nieto por allí también que usted fue profesor. El otro mensaje que recibimos es... Profesor y amigo, dice. A mi profesor y mejor persona. Un gran profesor y mejor persona de parte del doctor Medina. Para el doctor Qué lástima que Hugo no pone el Pizzi. nombre, doctor Medina. Claro, lo dejó ahí. No, sé quién es. O sea, miren,
o sea, son golpes al corazón esto, ¿eh? O sea, yo les agradezco porque me han hecho olvidar de un montón de cosas. Es espontáneo, Pero doctor, si no es la puedes gente que está comunicar- escuchando. Es espontáneo, claro. el doctor nos está ayudando realmente la cantidad de mensajes que estamos recibiendo gracias al doctor Pizzi, no crea que por los conductores. Bueno, y si tienen la oportunidad de agradecerle a la señora que habló, devuelvan un abrazo afectuoso, lo mismo que para ustedes. Realmente es muy agradable estar en contacto. Doctor Hugo Pizzi, a disfrutar y que pase rápido. Y me quedo también con otra frase que usted dijo. Hay que ser bendecido y también agradecido. Ni más ni menos. Soy un hombre absoluta y totalmente creyente. Muchas gracias.